Exactamente, Andrea, Mauricio, muy buenas tardes. Lo que sucedió durante esta jornada es esta audiencia de formalización de cargos en contra de Given Salaguer, al igual que otras 15 personas que están denominados como los zares de la web, debido a que estarían vinculados todos ellos a una asociación ilícita primero y además a estafas reiteradas, cerca de 4.000 millones de pesos. Es lo que se está investigando en este minuto. Por eso es que el día sábado que sorprendió esta noticia cuando se dio a conocer luego de que la Policía de Investigaciones realizara una operación para poder detener a todas estas personas. El día de ayer se realizó una audiencia, pero se pospuso hasta esta jornada la formalización de cargos que ha durado bastantes horas en verdad. Desde las 9 de la mañana comenzó hace solo instantes. Ya fue formalizado Given Salaguer, al igual que las otras 15 personas acá en el Centro de Justicia. Todo esto liderado por la Fiscalía Metropolitana Sur y posteriormente, después de este receso que se está realizando en estos minutos, cerca de las 3 de la tarde, ya abrió una resolución por parte del juez de garantía con el fin de ver las medidas cautelares en contra de todas estas personas, desde el líder de la banda hasta Given Salaguer. ¿Qué es lo que se le está imputando en general a la banda, esta asociación ilícita, estas estafas? El delito de phishing. ¿Qué es lo que significa eso? Los clásicos correos que llegan con datos adulterados de los bancos, de diferentes entidades, para que uno pueda ingresar por ahí a las cuentas bancarias y de esta manera a uno le roben las claves, por ejemplo, y además de eso estos sujetos puedan extraer dinero desde ese lugar. Así se está investigando que habrían robado cerca de 5.000 millones de pesos, pero lo puntual con el ex integrante de los Reggaeton Boys es que él habría facilitado su cuenta para que le depositaran parte de este dinero que había sido sustraído. ¿Cuánto le habrían depositado? Cerca de 1.800 millones de pesos aproximadamente, según lo que dio a conocer el Ministerio Público en esta audiencia de formalización de cargos, y esto después lo habría él mismo ido a depositar a una corredora de bolsa para que luego así se fuera lavando este dinero. Pero ¿qué es lo que argumenta la defensa del ex cantante de reggaetón? Es que él no conoce a ninguna de estas personas, que esto es absolutamente falso, que llegó un dinero efectivamente a su cuenta, pero que esto él alertó de esta situación a la entidad bancaria correspondiente para que ese dinero él no lo pudiera sacar y que inmediatamente esto se dé la cuenta a la justicia, algo que por el lado del Ministerio Público niega absolutamente que existan estos antecedentes. Por el otro lado, por el lado del líder de esta banda, a quien se le está investigando por la totalidad del dinero, aparentemente conocería a 5 personas de toda esta agrupación, y de estas 5 personas vienen los otros nexos de esta banda hasta llegar a los que prestaban las cuentas, como en este caso el de Given Salaguer. ¿Qué es lo que va a pasar en verdad? Hasta el momento se desconoce, porque no se han dado mayores luces, si que en definitiva el ex Reggaeton Boys va a quedar en prisión preventiva o no. Ya fueron 24 las que se pospuso esta audiencia, pero esto ya debería estar listo cerca de las 4 de la tarde, luego de este receso, porque ya la formalización se llevó a cabo, ya el Ministerio Público presentó todos los antecedentes, al igual de los alegatos de la defensa de cada uno de las personas que se le está imputando este delito. Entonces ya debería estar listo todo dentro de las próximas horas. Vamos a revisar las declaraciones que tenemos por parte del abogado defensor de Given Salaguer, quien comenta esta situación de que él solo prestó, llegó su dinero a esta cuenta, que él no la prestó, como es lo que está argumentando en este caso el Ministerio Público. Escuchemos. La verdad es que no lo sabemos. Tenemos que esperar hasta las 3 la resolución del tribunal en orden a determinar qué cautelares va a fijar respecto a mi representado. Hemos señalado desde un principio, por acuerdo a lo que me ha señalado mi representado, que él tenía total desconocimiento de esta transferencia, y que una vez que se da cuenta de que se ha efectuado este monto a su cuenta bancaria, él inmediatamente solicita el bloqueo de la cuenta y da aviso al banco, en este caso al Banco Itaú. Efectivamente son antecedentes que también hoy día acompañamos al Ministerio Público.
Otro de los puntos que ayer dejaron muy en claro, porque el día sábado, cuando se dio a conocer la detención de Givens Laguerre, inmediatamente se publicaron algunas fotografías, se dio a conocer del grupo Reggaeton Boys, algo que causó la molestia por parte de los actuales integrantes. Estamos hablando de David Versalles y también Pierre Desarmes, estos ciudadanos haitianos que llevan varios años, obviamente, con este grupo musical urbano y que dicen que hace más de 8 años que Givens Laguerre no pertenece a este grupo, que no han tenido contacto con él y obviamente quieren separar las aguas para que no se confunda y no se involucre al grupo Reggaeton Boys con estos delitos que están siendo investigados. Entonces, 1.800 millones de pesos, lo que se le imputa al ex cantante de reggaetón, situación en que independiente que no quede en prisión preventiva durante esta jornada, va a continuar en desarrollo la investigación por el plazo que se está solicitando. Podrían ser 120 días, una situación que va a determinar en este caso el juez.